Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo canal Favor of God. Y decir, qué lindo, que Dios es bueno conmigo. Amén. Si trajeron su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Ageo. Ageo es un profeta. ¿Cuántos oyeron hablar de Ageo? 2 o 3 nomás. 4. Amén. Ageo es conocido como uno de los profetas menores, le llaman en la división que se hace para estudiar la Biblia. Se habla de profetas mayores y profetas menores por la cantidad de palabra o escrito que ellos han hecho en su tiempo de ministerio, no porque sean mayores o menores delante de Dios. ¿Cuántos entienden que Dios no hace acepción de personas? Amén. ¿Cuántos entienden que somos todos iguales delante de Dios? No importa si yo soy pastor, obispo, predicador, evangelista, o soy simplemente el que se sienta en la última fila de una congregación, delante de Dios somos todos iguales. Amén. Y saben que cuando estaba hoy buscando para ver qué tenía el Señor para darnos, qué palabra tenía para ministrarnos, aprovechamos también para saludar a los hermanos, amigos que están escuchando este mensaje por la radio o que están viendo esta predicación a través de nuestro canal de YouTube. Queremos mandarle un saludo desde la iglesia y bendecirles desde aquí. Y es un placer y un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Y saben que mientras buscaba esta palabra con la cual Dios me guió, me reía o me ponía contento porque cuando Dios me dijo, esta es la palabra que quiero que compartas, sabe que este párrafo de la Biblia es el primer párrafo que usé la primera vez que me paré atrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios. Hace 28 años atrás, recuerdo cuando el pastor mío, que era en ese momento, se llama Esteban, me dijo, tenés que traer la palabra en el culto, en el servicio. Aparte de que me temblaron las piernas, estaba muy contento porque era un privilegio traer la palabra de Dios. Y cuando en ese momento, en ese tiempo, hace 28 años atrás, oré al Señor, Él me dio exactamente la misma escritura, la cual vamos a leer hoy. Así que le doy gloria a Dios. Pero el mensaje de aquella época, de aquella oportunidad, fue otro, aunque era la misma palabra, iba con otro objetivo, iba con el objetivo al cual Dios quería hablar a ese pueblo, en ese tiempo, en esa iglesia, en esa ciudad, en ese país. Pero ahora 28 años después, también vamos a abrir la palabra y Dios nos va a traer algo nuevo a través de la misma palabra. ¿Cuántos entienden? Ahora hablando de tiempo también, algo que mi esposa hablaba hace poquito, no sé si lo estaba hablando a través, en una prédica, en una enseñanza o cuándo fue. Ella explicaba ese versículo de la palabra de Dios cuando dice que el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios aquí? Que el pueblo de Dios había sido destruido por falta de conocimiento. Y cuando hablamos de ser destruido, muchos imaginan que una persona esté tirada en una cama, enferma, no pudiéndose mover, en una cárcel física o algo por el estilo. Pero déjenme decirle que estar destruido en el ámbito espiritual, con el solo hecho de no lograr hacer la voluntad de Dios para
mi vida en esta tierra, el solo hecho de no cumplir con el sueño que Dios tiene para mí en esta tierra, eso es estar en derrota y eso es estar destruido. ¿Cuántos me entienden? El solo hecho de no tener un matrimonio feliz en esta tierra, eso es estar destruido. El solo hecho de estar continuamente enfermo en esta tierra, eso es estar destruido. El solo hecho de no tener paz mientras caminamos por esta tierra, eso es estar destruido. Porque todas esas cosas no son el plan de Dios para ti y para mí. La Biblia, la palabra de Dios nos muestra el plan de Dios, y Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que liberta, Dios es un Dios que trae armonía en un hogar, Dios es un Dios que hace lo que tú y yo no podemos hacer. Y cuando tú y yo no vivimos la voluntad de Dios, podemos llegar a estar destruidos. Y muchas veces esto pasa por no conocer, como dice la Biblia, a Dios, por falta de conocimiento. Ahora, esta falta de conocimiento la podemos dividir en dos. Una, por no conocer qué dice Dios. ¿Cuántos me siguen? Por no leer su palabra, no saber qué me promete, no saber qué quiere de mí, no saber cómo es Dios, no saber cómo funciona Dios, no saber cuáles son las demandas de Dios y cuáles son las recompensas de Dios por estar con Él. Esa es una de las maneras de poder ser destruido, por no conocer a Dios. Pero lo otro, mi esposa lo mencionaba hace poquito, es por no conocer el tiempo de Dios para mí. Decí conmigo, tengo que conocer el tiempo de Dios para mí. Valga la redundancia, hace un tiempo prediqué acerca de los tiempos de Dios, pero ahora simplemente mencioné esto, pero la prédica viene para otro lado. Pero sí es necesario tener en cuenta que necesitamos conocer el tiempo de Dios para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque si no conocemos el tiempo de Dios para nosotros, qué tiempo estamos viviendo, qué quiere Dios para mí en este tiempo, qué está pidiendo Dios de mí en este tiempo, qué quiere tratar Dios conmigo en este tiempo, no podemos poner las prioridades que corresponden en nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios es un Dios de prioridades. Decí conmigo, Dios es un Dios de prioridad. Por eso muchas veces, muchas partes de la Biblia dice esta palabra: os ruego que con diligencia, ¿se acuerdan de esta palabra? Que con diligencia os presentéis. Diligencia. Diligencia viene de esa palabra antigua que usaban para nombrar esos carruajes que rápidamente con caballos veloces llevaban la correspondencia de un lugar al otro. Y vemos las películas del oeste de Estados Unidos y vemos cómo la diligencia llevaba los mensajes de un pueblo al otro. Pero la palabra diligencia en sí significa prioridad, rapidez. ¿Cuántos me siguen? Y cuando tú y yo no entendemos o no conocemos los tiempos de Dios para nuestras vidas, no podemos actuar con diligencia, no podemos poner las prioridades que tenemos que poner en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo? ¿Qué les parece si leemos la palabra? Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Oramos en esta noche. Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga luz, Señor, para interpretar y poder dar esta palabra conforme a tu voluntad. Señor, para que esta palabra haga el efecto para la cual no solo tú la dejaste escrita aquí en tu santa palabra, sino que tú pusiste en mi corazón en este día que la tenía que dar. Padre, yo abro los oídos espirituales míos y de todos los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de religión, todo espíritu de apatía, todo espíritu de sordera espiritual. Lo echo fuera de las mentes y de los corazones y de los oídos en el nombre de Jesús. Y declaro esta palabra bendita en el nombre de Jesús. Decimos amén. Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Lo primero que tenemos que ver, lo decíamos antes cuando ministrábamos, es que Dios es un Dios que habla. Decí conmigo, Dios es un Dios que habla. Dios no es un Dios mudo. Amén. A Dios le agrada dar a conocer su palabra a sus hijos. No solo que la dejó escrita, sino que se agrada y nos ha ordenado a cada uno de nosotros. Por eso dice la gran comisión, id por las naciones haciendo discípulos. Dice en el otro evangelio, id y predicad la palabra. Es una orden de Dios que tú y yo tenemos que abrir nuestra boca y traer palabra de Dios, por supuesto, buscando su dirección, buscando su guía, porque no se trata de pararse aquí o de que tú te pares en cualquier lugar a soltar y a decir lo que se te ocurre, sino que sea palabra de Dios, palabra guiada por su Espíritu Santo. Por eso la introducción comienza diciendo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Aclara que la palabra de Dios estaba llegando al pueblo a través de un hombre de Dios. Y Dios nos ha escogido a todos los pastores, líderes que hoy estamos alrededor del mundo liderando alguna iglesia, alguna obra en Cristo, para traer la palabra de guía, de dirección, de ánimo al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios la conozca y también conozca los tiempos que Dios está viviendo en cada uno de nosotros para no ser destruidos. Vuelvo a repetir, para poder vivir
todo lo que Él tiene para ti y para mí. Porque si nos lo perdemos, estamos siendo destruidos. Si el diablo logra que tú y yo no vivamos el sueño de Dios que Él planeó, dice la Biblia que Él planeó de antemano obras. ¿Cuántos lo creen? Él las planeó. Dice la Biblia que Él te conoce y me conoce de antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Dice que Él de antemano planeó obras para que tú y yo las caminásemos. Qué lindo, ¿no? El único punto aquí, lo interesante es descubrirlas. Es ir descubriendo esas obras que Él planeó para ti y para mí. Yo te veo de aquí y digo, ahí hay una obra de Dios. Ahí no hay cualquier persona sentada. Ahí hay una obra de Dios. Ahí hay un sueño de Dios. Ahí hay un proyecto de Dios para hacer algo en esta humanidad. No estás aquí sentado, no estás aquí sentada, no estás escuchando este programa o esta prédica por el canal o por la radio por simple coincidencia. Estás escuchándola porque sos una obra de Dios. Sos un proyecto, un sueño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí había un pueblo que era sueño de Dios, pero este pueblo se estaba perdiendo de vivir todo lo que Dios había soñado para él. Dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Si nos vamos a ese tiempo, la casa de Dios había sido destruida por los pueblos que habían tomado cautivo al pueblo de Israel. Y había que realizar un trabajo de reedificación porque la casa de Dios estaba en ruinas. ¿Cuántos dicen amén? Pero este pueblo tenía que hacer ese trabajo, me van siguiendo. Había un trabajo, había algo soñado para ellos de parte de Dios. Pero este pueblo decía, así ha dicho este pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo quería hacer lo que tenía ganas de hacer, menos reedificar la casa de Jehová. Este pueblo quería dedicarse a sus cosas y nada más que a sus cosas y que la casa de Jehová se abandone ahí y no sea reedificada porque ellos decían, todavía no es tiempo. Ellos no estaban entendiendo el tiempo porque Dios les estaba diciendo que era tiempo y ellos pensaban en su corazón que no era tiempo. Y Dios estaba queriendo corregirles, guiarles a través de una palabra profética, a través de su palabra, para que esta gente no se perdiera el plan de Dios, el sueño de Dios, lo que Él había pensado y planeado para ellos. Porque si no entendían los tiempos, se lo iban a perder. Porque ellos en sus corazones decían, no, este no es el tiempo todavía. Y no hacían nada porque pensaban que el tiempo no era. Ahora, en el Antiguo Testamento, todavía no había venido Cristo, el sacrificio de Cristo todavía no había sido hecho en la cruz. Y Dios no habitaba, el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre esta tierra. Y el Espíritu de Dios no habitaba en la vida de cada uno de los integrantes del pueblo de Dios, sino que Dios tenía que descender y en el arca del testimonio o en el arca del pacto que era de madera y de oro, ahí reposaba la presencia de Dios y estaba en el lugar santísimo del templo y entonces iban ahí los judíos, el pueblo de Dios, a adorar a Dios. Y esa casa había sido destruida y había que reedificarla. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, en la gracia, en Cristo, tengo noticias para ti. La única casa que hay que edificar es la tuya. Dice la palabra de Dios que tú eres templo de Dios. Él habita, Él quiere habitar dentro de ti. ¿Cuántos lo creen esto? Y no solo habitar, sino que Él quiere trabajar dentro tuyo. Decí conmigo, Dios quiere trabajar dentro mío.
Y no solo trabajar, sino que yo también tengo que hacer algo. Yo tengo que reedificar. Decid conmigo, tengo que reedificar. Saben que muchas veces encontramos ruinas en nuestro templo. ¿Quiénes son esto aquí? ¿Cuántos encontramos ruinas de cosas pasadas? De gente que nos ha dañado, de cosas malas que nos han hecho, de matrimonios fracasados, de problemas familiares. Hay ruinas en nuestro templo. Y Dios nos está trayendo una palabra en este día y nos está diciendo, es tiempo de reedificar. Decí conmigo, es tiempo de reedificar. El problema es que este pueblo no lo entendía y decía, no es tiempo de reedificar. El problema es que tú y yo muchas veces no entendemos el tiempo, no entendemos que Dios nos está llamando, que Dios nos está moviendo, que Dios nos está guiando para tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas o empezar a hacer otras. Y decimos, no, yo todavía no. Déjame a mí que yo por ahora me voy a dedicar solamente a mi familia, a mis cosas. Y Dios ahí, bueno, ya más adelante, cuando ordene mis cosas, esa es la mentira del diablo más grande que hay. El diablo no te va a dejar nunca ordenar las cosas porque el único que las ordena es Dios. Y ¿sabés cuándo las ordena? Cuando vos lo buscas a Él. Por eso dice la palabra de Dios, buscá primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y lo demás, ¿qué dice? Vendrá añadido, pero este es el orden. Primero hay que buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás viene añadido. Por eso que ese engaño del diablo que te dice, no, primero arregla tu situación. Cuando tengas paz en tu casa, cuando estés bien con tu marido o cuando estés prosperado, entonces ahí voy a empezar a buscar a Dios o a servir a Dios. Ese es el engaño, el mismo engaño que el diablo había puesto en este pueblo de aquí. Que ellos decían, este pueblo dice, no es tiempo de reedificar la casa. Y Dios diciéndoles, sí es tiempo de reedificar la casa. ¿Cuántos vamos a reedificar en esta noche? Amén. Dice, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y es una pregunta que Dios hace, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Claro, porque ellos estaban refugiados en sus casas, cada uno lo suyo, y la casa de Dios abandonada. Y Dios pregunta, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Y Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Es para vosotros tiempo de dedicarse a sus cosas y nada más? Y que realmente esta casa, que es el templo de Dios, que esta familia que Dios nos ha dado, que Él nos la dio, no sea reedificada en Él. ¿Y por qué habla de reedificar y no edificar? Porque cada uno de nosotros ya habíamos hecho una edificación primera. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros en tiempo atrás habíamos hecho una edificación. Pero después de esfuerzo, lucha, tiempo y muchas cosas que pasan en la vida, lo que estábamos edificando se había caído. Y hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido ministerios en tiempo atrás? ¿Cuántos han servido a Dios en tiempo atrás? Y eso ha quedado atrás porque ahora no le estás sirviendo, ahora no estás haciendo nada. Y Dios te dice, es tiempo de reedificar. No es tiempo de dedicarte solamente a ti, que no está mal dedicarnos a nuestras cosas si lo hacemos equilibradamente. Si ponemos como prioridad, ¿qué cosa? El reino de Dios. Por eso dice el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué es amar a Dios con todo lo que sos? ¿Es dejarlo a un costado y hacer las cosas tuyas primero? ¿O es buscarlo a Él primero? Amén. Es buscarlo a Él
primero. Pero muchas veces nos olvidamos. Y esto no nos pasa solo a nosotros, le pasaba a esta gente también. Esta gente sabía quién era Jehová. Esta gente sabía que Jehová era el Dios que había abierto el mar en dos. Esta gente sabía que Jehová era el Dios que hacía así, dejaba de llover, que hacía así, volvía a llover. Esta gente sabía que Jehová era el Dios que había parado el sol para que el pueblo de Israel ganara una batalla. Esta gente sabía quién era Jehová. Como muchas veces nosotros sabemos quién es Dios, pero nos olvidamos. Y perdemos el foco del tiempo de Dios. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Y qué me está llamando a ser Dios ahora en este tiempo? Que es un tiempo nuevo para ti y para mí. Hemos declarado este año, cuando comenzamos este año, año 2016, año de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Donde vamos a cosechar lo que quizás con lágrimas estuvimos sembrando años atrás, el año pasado, meses atrás o una vida anterior. Este es un tiempo nuevo que Dios te está regalando, que Dios te está dando. Pero es necesario que tú y yo despertemos a esta realidad y entendamos que Él es el que me está llamando. Que no soy yo, no es el pastor Reinaldo, no es una iglesia, no es una organización. Es Él el que me está llamando. Por eso Dios se encarga de decir, vino palabra de Jehová. Habló al profeta, claro, porque Dios usa hombres. Pero ojo, cuando escuchemos a esos hombres, que el mensaje que yo o cualquiera traigamos coincida con esta palabra. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es predicarte. Mi responsabilidad es traerte la palabra. Tu responsabilidad es ver que lo que yo predique está aquí. Y que no predique cosas de otros lados, sino que sea la palabra de Dios. Porque esa es tu responsabilidad. Porque tu responsabilidad es reedificar tu vida. Y tú la vas a reedificar no con la sabiduría mía, no con la sabiduría de la gente, sino con la sabiduría de Dios. Porque Él te va a dar a través de su palabra sabiduría para reedificar tu casa. ¿Cuántos vamos a reedificar? Gloria a Dios. Sigue diciendo, no va a ser muy largo, no se impacienten. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjate lo que estás haciendo. Fíjate lo que estás decidiendo. Fíjate, medita bien. Pues así ha dicho, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Esta gente se mataba sembrando. Se mataban trabajando. Hasta trabajaban overtime. Tiempo extra. Pero no recogían nada. Esta gente se cansaba quizás de, vamos a traerlo al tiempo de hoy, de venir a la iglesia o ir a la iglesia. Porque aún podés venir a la iglesia y no recoger. Porque hay que ver con qué actitud venís. Hay que ver si tu corazón viene abierto a Dios. Hay que ver si cuando la palabra llega, tú abres tu corazón a la palabra y dejas que la palabra trabaje y la aplicas en tu vida. Porque si no hacemos eso, es solo venir y ir y venir. Es solo una religión, es solo cumplir. Es solo algo social. Pero no estamos hablando de algo social, estamos hablando de un reino espiritual. Que trabaja, se mueve y actúa espiritualmente. Porque Dios es espíritu. Y dice, sembráis mucho y recogéis poco. Esta gente ahí iba a todas las reuniones y no se perdía el seminario, no se perdía la prédica, no se perdía la reunión del domingo, no se perdía esto, pero no cosechaban nada. Entonces, medita bien sobre tu camino. Más que si venís o no venís a la iglesia, ¿con qué actitud venís y qué te llevás? Y si después con lo que te llevás lo aplicás. Eso no quiere decir que no cometamos errores, no estoy hablando de esto. Seguimos cometiendo errores. Hasta yo mismo, yo no soy perfecto, soy igual que ustedes, soy un hombre. ¿Cuántos me entienden? No existe hombre perfecto, solo Cristo es perfecto. Vamos, dice la Biblia, camino a la perfección. Vamos dejando
errores, pecados. Decía David, el salmista, Señor, líbrame aún de los errores o pecados que son ocultos para mí todavía. Porque había pecados o errores que él tampoco los conocía, pero estaban. ¿Cuántos tienen todavía errores que ni sabes que lo tenés? Y los vamos descubriendo, ¿eh? Dice, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. O sea, esta gente comía, esta gente se llenaba, pero no se saciaban. A lo mejor te pasó alguna vez que te parecía que estabas comiendo espiritualmente y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y leyendo aquí, leyendo allá y leyendo allá y leyendo acá y leyendo allá, pero no te saciás. Y no estoy hablando que tengas un hambre santa continuamente de aprender más de Dios, eso está bueno. Estoy hablando que directamente no te sacies, porque el que tiene el hambre santa para las cosas de Dios se sacia, pero aún tiene un deseo de seguir recibiendo más y aprendiendo más, pero está saciado. Pero esta gente comía y no se saciaba. Dice, os vestís y no os calentáis. Vieron que mi esposa predicaba el domingo pasado acerca de vestirnos de la armadura de Dios. Y a veces parece que nos estamos vistiendo, que agarramos esta enseñanza y la ponemos encima, que agarramos esta otra y la ponemos arriba, y nos ponemos la coraza de justicia y ahí nos vestimos. Parece que nos vestimos, pero no nos sentimos calientes. Pregunto, ¿realmente nos estaremos vistiendo? ¿Es nuestra prioridad vestirnos? ¿O agarramos ahí como podemos? Ahí está el escudo. A ver, ahí lo agarro. Estoy haciendo otra cosa, Señor, pero bueno, ahí agarro el escudo. Y lo agarro ahí. No es mi prioridad agarrar el escudo. No sé si me están entendiendo. O me voy a poner la coraza de justicia. La justicia es todo lo que Dios es. Todo lo que Dios pide, todo lo que Dios me da. Cómo Dios me ve, cómo Dios es. Eso es la justicia de Dios. A lo mejor veo por ahí la coraza y digo, uy, sí, Señor, yo sé que es tu justicia, pero me la pongo y me la pongo así apurado. No es mi prioridad ponerme la coraza de justicia. No me estoy vistiendo de Dios realmente, que el vestirme de Dios es una prioridad. Si no agarro lo que puedo, ahí a ver lo que el hermano suelta por ahí, lo agarro, lo que el otro dijo por allá, también lo agarro, pero mi prioridad no es. No estoy concentrado, no estoy centrado en hacer la voluntad de Dios y en agradar a Dios. Y Dios te está hablando hoy. Ya no digas más en tu corazón, y bueno, más adelante, y bueno, cuando aprenda un poco más, y bueno, cuando me lleve mejor en mi casa con mi familia, y bueno, no digas más eso. Hoy es tiempo de que esta casa no esté desierta. Hoy es tiempo que tu casa espiritual, tu vida, ya no esté más desierta y comience a ser llenada por la presencia de Dios, por la gloria de Dios, por la palabra de Dios, por todo lo que Dios tiene para darte, por la enseñanza de Dios. Dice, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esto quiere decir que estaban recibiendo el dinero, parecía que se llenaban los bolsillos, pero como se llenaban los bolsillos se vaciaban también. Y el dinero no rendía. No sé si te pasó alguna vez. Bueno, hay muchas respuestas para esto, pero te voy a decir la primera y la primera que aparece en la Biblia. Dios dijo en Malaquías capítulo 3, traigan vuestros diezmos y traigan vuestras ofrendas. Que yo, dice Dios, no lo prometo yo, eso lo promete el Señor. Eso es promesa de Él. Yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabundan. Por eso te dije hoy, si le vas a dar a Dios, dale de corazón. Si le vas a traer tu diezmo al Señor, dáselo de corazón, entendiendo que Él va a abrir la ventana de los cielos y que simplemente estás sembrando para que la gran cosecha del cielo venga sobre tu vida. Porque aún en el área económica
son milagros sobrenaturales, sino dónde está la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué sería un Dios que es sobrenatural para ciertas cosas sí y otras no? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso que aún le hizo sacar a los discípulos monedas de adentro de un pescado. ¿Cuántos se acuerdan? Le dijo, andá, sacá, agarrá un pescado, sacá acá adentro de 2 monedas, andá a pagar impuestos. Y después me dicen a mí que Dios no fabrica dinero. Yo una vez encontré, yo había, en una oportunidad, cuando todavía estaba medio flojo ahí con mi fe, y estábamos con el dinero medio flojo, le dije a mi esposa, mejor no diezmemos. No diezmemos porque no nos va a alcanzar si diezmamos. Para que ustedes tengan una idea, a mí el dinero siempre me alcanzaba hasta el día 25 y recién cobraba el primero. Ese mes que no diezmé, o sea que tenía más, el 14 se me había terminado. Para que ustedes tengan una idea cómo trabaja lo espiritual. Pero yo entendí que Dios me estaba mostrando algo y me arrepentí de corazón. Y dije, Señor, perdóname, yo no te creí. Yo miré el dar, el diezmo, la ofrenda, lo miré como algo natural y no entendí que aún ahí obra lo sobrenatural. Perdóname, Señor. ¿Saben qué ocurrió? Mi esposa estaba planchando una camisa y siento ¡ah! Un grito. 4 billetes de 10 pesos, que eran $10, era lo mismo, era 1 a 1 el cambio en Argentina en esa época, cuando estaba Menem. 1 a 1. Ellos lo conocen por eso digo. 1 a 1. $40 de adentro de la camisa, nuevos, como hechos por el banco. No solo eso, se nos había perdido dinero, por eso que el 14 no había más dinero, sino que ahora apareció el dinero arriba de una caja que era imposible que hubiera llegado ahí por nosotros. Estaba dentro de un sobre, una caja abajo de toda una ropa de invierno del año pasado y el dinero lo habíamos perdido hacía 2 semanas. Ustedes me preguntan cómo llegó ese dinero ahí, no tengo la menor idea. Pero cuando yo me arrepentí y lo reconocí y dije, perdóname, Señor, mi prioridad es darte a vos, perdóname. No solo que apareció lo que se me había perdido, sino que me dijo, ahí va más. Sobrenaturalmente aparecieron $40 adentro de una camisa que yo jamás guardaba dinero en los bolsillos de las camisas. No acostumbro a hacer eso, no lo hice y no lo hago nunca. Yo sé que no fui yo el que los puse ahí. De la misma manera que Jesús le dijo a sus discípulos, sacá las 2 monedas dentro del pescado. Dios hace milagros sobrenaturales también, pero es necesario económicos. Es necesario que tú le creas, porque lo que va a mover la sobrenaturalidad de Dios es tu fe. Así que es importante que tú entiendas el tiempo que estás viviendo hoy, porque Dios te quiere llevar a esta vida sobrenatural. Dios te quiere llevar a una nueva vida de milagros, a una nueva vida que experimentes día a día lo sobrenatural. Pero para eso es un tiempo donde Él te está llamando a empezar a accionar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe que quizás estaba dormida, que sí la tenés, porque si me dice, no, pastor, yo no tengo fe, no, sí la tenés. Quizás está dormida, no la estás usando, pero hay una medida de fe que cuando vos naciste Dios la metió ahí. Está ahí, la fe está ahí. Que no la uses, ese es otro punto, estamos de acuerdo. Pero está ahí. La fe está ahí. ¿Cuántos la van a usar? Y esta gente trabajaba, cobraba, se le iba. ¿Por qué? Porque su prioridad no era la casa de Dios. Su prioridad no era, Señor, voy a hacer tu voluntad. Su prioridad no era, Señor, hablame, transformar mi alma, transformar mi vida. Señor, a ver qué tengo que cambiar. Señor, ¿qué me estás hablando hoy? ¿Qué me estás enseñando hoy? Su prioridad no era, Señor, primero busco tu reino y lo demás viene añadido. Su prioridad era dedicarse a su vida propia. Nunca se podía producir lo sobrenatural. Por eso entraba el dinero y se iba. Dios te dice hoy basta, es tiempo de que lo sobrenatural comience a actuar en cada área de tu vida. Pero es tiempo de entender que Él te está llamando a ponerle primero a Él, a que Él sea tu Dios, a que Él sea tu centro, a que tú obedecerle a Él sea tu prioridad. Que con diligencia digas, Señor, quiero obedecerte porque se va a cumplir el primer mandamiento en mí. Te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Voy a hacer de ti mi prioridad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7. Y lo vuelve a decir otra vez. Meditad sobre vuestros caminos.
Es importante esto. Lo vuelvo a decir otra vez. Medita en este día si eres tu prioridad o no. Medita. Si no lo es, decir yo quiero que sea. Medita sobre tu camino. Y después dice que había que hacer. Versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Dios te dice hoy, comenzá a subir al monte, comenzá a buscarme, comenzá a orarme, comenzá a confiar en mí, comenzá a ponerme primero, empezá a subir al monte. Subís a tantos lados que no te llevan a ningún lado. Subí a donde sí va a traer beneficio a tu vida. Al monte de Dios, al monte de Sión, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Subid al monte, traed madera. Dios está empezando a darte madera. Viniste hoy aquí. ¿Sabes qué es venir aquí? Si lo hiciste con un corazón sincero, es subir al monte. Si estás aquí y lo hiciste con un corazón sincero, estás subiendo al monte, porque estás yendo en busca de la madera. ¿Cuántos dicen amén? Y te está llegando la madera, porque te está llegando la instrucción, te está llegando la información de la palabra de Dios para que puedas reedificar tu casa, porque eso es lo que más le interesa a Él, que tu casa sea reedificada. Era lo que más le interesaba aquí, que su casa sea reedificada. Aunque ese pueblo decía, no es tiempo, Dios decía, sí es tiempo. Y Dios te dice hoy, sí es tiempo. Decir al que está al lado tuyo, sí es tiempo de reedificar tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar después si haces eso? Mira, dice, y pondré en ella mi voluntad. Si vos te decidís a reedificar la casa, Él va a empezar a mostrarte su voluntad. Él va a poner en ella su voluntad. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado. ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Quién va a ser glorificado? El Señor. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Hay personas que todo el día buscando. Vieron los que tienen temperamento melancólico. Buscan más, leen más y buscan. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Será porque no estamos buscando en el lugar correcto? Subí al monte. Estás subiendo al monte. Seguís subiendo al monte. Porque la madera la estás encontrando. Dios sabe que estás subiendo al monte porque ve tu corazón. Por eso te habla. Yo no tenía la menor idea que iba a hablar hoy. Ni idea. Como siempre, porque si fuera palabra de mí, le puedo asegurar cuánto puedo durar haciendo cosas humanas. No sé, unos meses. Y ya después ya no sabría ni qué decir. Es más, Dios se encarga de mostrarme que es Él, porque yo llegué el domingo, era hoy las 2 de la tarde, 3, yo no tenía la menor idea qué les iba a hablar, pero ni idea, Simplemente oré. Señor, ¿qué les tengo que decir? ¿Qué tenés para ellos? Es su iglesia, ¿cuántos me entienden? No es mi iglesia, es de Él. Simplemente soy un intermediario con mi esposa, somos intermediarios, somos administradores de la iglesia de Él. Pero es su iglesia. Y Él me llevó a su palabra. Trajo paz a mi corazón y trajo convicción a mi corazón y me dijo, es esto. Habla de la prioridad de reedificar cada uno su casa espiritual. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estaba hablando de prioridades. Esta gente, su prioridad no era la casa de Dios, servir a Dios, la voluntad de Dios, la iglesia de Dios. Su prioridad era su propia vida. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La lluvia de Dios se detuvo cuando el corazón se fue para otro lado. Cuando el corazón dijo, ya no es más prioridad buscar a Dios. Sí, voy a la iglesia, pero voy por compromiso. Dios lo sabe.
Y Dios es un Dios de oportunidades y te va a hablar, y te va a hablar, y te va a hablar para que cambies esa postura de corazón de compromiso y la pongas porque querés buscarle a Él. Pero mientras esa postura permanezca, el cielo se cerró y la lluvia se detuvo y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dice el Señor en esta noche, meditad sobre vuestros caminos. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento.